Por un lado, la articulación entre esa memoria íntima y la memoria con mayúsculas, que es una cuestión dialéctica, una mirada no heroica, no cerrada. A mí me interesa abrir ahí, que supure la herida. María Teresa Andrueto nació en Arroyo Cabral, Córdoba. La construcción de la identidad individual y social y el universo femenino son algunos ejes de su obra. Publicó las novelas Tama, La mujer en cuestión, Lengua madre y Los manchados. Poesía, Pavese, Kodak, Beatriz, Sueño americano y Cleofé, incluidos en Poesía reunida, entre otros. Vos hiciste referencia en un momento sobre los temas que van y vienen y que vuelven a aparecer, y yo quiero jugar con la palabra iteraciones, Sí. ¿no? Y lo quiero relacionar con el ritornello, con la música, Ah, sí. porque tiene que ver con la musicalidad del lenguaje, Sí. ¿no? Porque la narradora en Aldao cuenta y vuelve a contar, ¿no? En estas Sí. iteraciones que vuelven, lo que ya se contó y nos avisa, ¿no? Como ya te conté, le avisa a un lector desprevenido. Sí. Asoman también, como te decía, como una música, como un ritornello, ¿no? Y tiene que ver con esta historia tuya de la intimidad, ¿no? De lo mínimo. Sí, me interesa mucho eso. Me interesa mucho cómo en lo mínimo se ve lo macro también. No solamente lo mínimo, pero también cómo mirar ahí eso que sucede allá. Cómo atraviesa las vidas pequeñas, las vidas comunes. Bueno, nuestro tiempo, nuestra época, las coordenadas de tiempo y espacio, la historia. Me interesó la idea porque vos decís de prestar oídos, ¿no? Y en la poesía también, por ejemplo, en Beatriz, que es como un diálogo con, Sí, con Beatriz ella. Vallejo, y en Cleofé, dice Alicia Genovese, ¿cómo construir una imagen poética con retazos y jirones de frases que correrían el riesgo de decretarse por descartables por falta de coherencia, demasiado oscuras para la comunicación? El oído de Andrueto encuentra sentidos en el habla de esa madre que ha perdido en parte la lógica de la lengua. Y hay un poema tuyo que es muy lindo. Yo solo quería prestar oído a tu corazón. Así estuvimos las dos. Vos en la historia que se quebraba, yo en la voz que llega cada tanto, para sentir en carne viva que toda madre lleva una mujer colgada al cuello. En la poesía yo he hablado con otras, casi siempre con ellas, con mujeres. Y bueno, al comienzo en Pavese es con la palabra de Pavese, después es con la de Beatriz Vallejo. Bueno, Cleofé es un libro que la parte de conversaciones con mi madre, porque Cleofé tiene dos partes, esa parte donde yo trabajo con lo que está en cursiva es de ella. Obviamente que mi mamá no hablaba así todo el tiempo. Estoy hablando, esos pequeños recortes son a lo largo de 4 o 5 años, ¿no es cierto? Sí sostuve, creé la voz de la hija para sostener la palabra de la madre. Pero cuando me interné en ese libro, que fue, yo lo armé después de que ella murió, me di cuenta de que Beatriz era una precuela de Cleofé. Llegar a escribir con mi mamá ese libro, porque esa parte yo siento que la escribí con ella, aunque ella ya no estaba, con su palabra, siento que hubo un camino de progresión hasta llegar a ese núcleo al que yo no sabía que iba a llegar en la vida a lo largo de los libros. Y en Aldao, de algún modo también yo voy llegando como a un centro geográfico en este caso, ¿no? Que está un poco en lengua madre, que está bueno, y que antes no estaba porque me parecía que no era tan interesante hablar de la llanura y eso. Hay un trabajo de lo mínimo y también pienso que es parte de la matriz de tu obra, ¿no? Como ese canasto con tantas lecturas que uno puede hacer, en ese narrar la intimidad, esa música, ese ritmo. Vos decís también que hay una imagen que ves, un recuerdo, y después aparece la voz, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa voz, esa música en la narrativa y en la poesía?
A mí me parece que la escritura, o me pasa a mí que la escritura es un camino desde la imagen hacia la voz. Veo algo y lo tengo que ir viendo mientras lo escribo, como si viera una película. Y si no lo veo, es una señal de que no va bien la cosa y me vuelvo. Sí, me vuelvo, paro, dejo, porque tengo que ver lo que sucede. Pero un camino en busca de esa voz, porque en la narrativa, sobre todo, digamos, no están los hechos. Lo que hay es una voz que habla de ciertos hechos. Entonces, esa voz hace un velo entre quien lee y los acontecimientos que se narran. Entonces, todo está pregnado por esa voz del narrador. Esa voz es la ideología del texto, es la conciencia del relato, ¿no? O sea, eso que se cuenta podría ser muy de otra manera si lo contara otra voz, otro narrador, ¿no? Eso para mí es central eso. ¿A quién le doy la palabra para que haga ese puente entre quien va a leer y lo que se está contando, ¿no? Pero en la poesía la voz es más Y íntima. en la poesía la voz es más íntima, y en la poesía yo siento que es, como dice Liliana Cavalli, la voz más propiamente mía. Si hay una zona más autobiográfica es la de la poesía. Sí, sí, sí. La voz del poema es como un alter ego de mi voz, mucho más que en la narrativa, donde yo busco a otros que cuenten. El señor Sack vivía, como dije, de unos pesos que le pasaba a uno de los hijos, el único con el que no se había distanciado del todo. Era bajo, de contextura pequeña. Tenía una miopía muy pronunciada y en las borracheras andaba siempre perdiendo los anteojos, sin los cuales tenía que llevar una vida de topo hasta que Juan los encontraba en alguna parte, o si habían desaparecido indefectiblemente, el hijo terminaba trayéndole un par nuevo. En algunas ocasiones, cuando estaba fresco y sin resaca, generalmente los martes y los miércoles, porque los jueves empezaba otra vez a tomar, ayudaba por algunas monedas en una librería y papelería que quedaba justo frente al hotel, o cuidaba por un rato el kiosco de diarios y revistas de nuestro amigo, que estaba a pocos metros. El resto de los días del alcohol, dejaba morir las horas en el bar donde tomaba habitualmente sobre Rivadavia, cerca del río, a un par de cuadras de donde vivíamos, o llevaba a la habitación cajas de Sumuba, un vino dulce que estaba de moda por aquel entonces, para emborracharse tranquilo en su pieza o en el patio, entre los trastos y las sábanas. Era mejor que se emborrachara en casa, por cierto, arriba, en su propia habitación solo o con la novia del turbante, y no que eso sucediera en el bar, porque en ese caso llegaba, tocaba el timbre o gritaba desde abajo y el pobre Juan bajaba a paso cansado con su manojo de llaves, se lo cargaba al hombro como si fuera una bolsa de papas, lo subía a los 3 pisos de escalera y después todavía trepaba con él por la escalerita de chapa maltrecha que llevaba a la terraza. Así andaban las cosas con el señor Sack, hasta que tuvo aquella peritonitis y hubo que internarlo de urgencia. Lo sacaron del hotel en una camilla a las 4 de la mañana y lo llevaron al hospital de clínicas. Ahí lo agarraron los testigos de Jehová y no sé con qué cuento lo convencieron. Lo cierto es que cuando regresó de la cirugía, como 2 meses más tarde, ya pasada la infección brutal que casi se lo lleva, había engordado y ya no tomaba ni una gota. Empezó por dejar la bebida y enseguida dejó a la novia borracha y empezaron a visitarlo uno tras otro los hijos, los 4. Después ya dejó también el hotel y alquiló una casita en un barrio. Le hicimos una despedida muy linda con sándwiches de miga y naranjada, a la que vinieron los 4 hijos con sus mujeres y un par de nietos. Tenía buen color, había ganado peso y recuperado los modales de otros tiempos. Prometió que regresaría cada tanto a visitarnos y que ni bien se instalara en la casa nueva, haría un asado con todas las letras para Juan y sus hermanos, Antonio y Mari, pero no lo hizo ni pasó a vernos. Lo encontré varios años más tarde, cuando tampoco yo vivía ya en el hotel.
Para entonces, él era el presidente regional de Alcohólicos Anónimos y se había convertido en ese asunto en una autoridad. Yo lo había escuchado no hacía tanto en una entrevista por radio a bordo de un taxi. Estaba en la antesala del oculista cuando lo vi, en el extremo de uno de los asientos largos de la sala de espera. Lo vi y me acerqué. Le pregunté si era el señor Sack y me dijo que sí. El señor Sack, que vivía en el Hotel de los Rivolta, pregunté, porque habían pasado unos cuantos años, como 10 de aquella vida, y tanto él como yo estábamos muy cambiados. Me dijo que sí, que era él, pero no me reconoció. No me recordaba para nada. Yo vivía en la piecita de arriba, le dije, cerca de la suya. Y le dije también mi nombre, el que utilizaba por aquel tiempo, el mío y el que usaba por entonces el que era mi marido, porque teníamos nombres falsos. Pero me dijo que no se acordaba. De nada de lo que le decía se acordaba. Yo me disculpé, me sentí un poco desconcertada. Me pareció que tal vez no quería saber de esa época de su vida. Estaba por volver a mi asiento cuando me preguntó, mientras achicaba al extremo sus ojos de topo, regresando de un pasado muy lejano, ¿usted es la madre de la chiquita? Hablas de este vínculo con tu madre. Ujú. Pienso en tu infancia, en tu niñez, en la cantidad de libros infantiles que escribiste. Trajimos Sí. de literatura infantil y juvenil. Sí. Trajimos algunos de los libros. El árbol de lilas, bellísimo relato. Sí. Eso que uno sale a buscar afuera y a veces Sí, pasó por tiene al a su lado. lado, tiene a su lado, Sí. sí. Louise Gluck, la poeta ganadora del Sí. premio Nobel, dijo una vez, vemos el mundo una sola vez en la Sí. infancia, Sí. el resto es memoria, hablando también de la Sí. memoria que hablábamos Sí, recién. sí, sí. Y sos la única escritora latinoamericana en ganar el premio Hans Christian Andersen. Iberoamericana porque hay brasileñas. Hay brasileños. Hay brasileñas. Vos lo ganaste en el 2012 Sí. y es el premio más prestigioso en la literatura infantil y juvenil. Y cuando te dieron el premio, hiciste referencia a tu libro, hacia una literatura sin adjetivos, y señalaste que la literatura para niños no necesita adjetivos. Que la literatura infantil también es literatura. Y que para que eso sea verdad debe sortear sobreactuaciones, estereotipos y retóricas que ponen tantos libros para niños, ¿no? ¿Cómo sortear estos obstáculos, ¿no? Y deshacerse de los prejuicios? Porque en muchos espacios siguen existiendo estos prejuicios, ¿no? Y en relación a la poesía, ¿qué se pone en tensión también en un poema para niños? Yo creo que, ¿cuál es el peligro? El peligro son los clichés, los estereotipos, y demás, en todos los ámbitos. En la literatura para niños, en los libros para niños, es más fuerte porque es todavía, en cierto modo, en parte, una literatura vigilada. Y esto también tiene que ver con el mercado, porque, bueno, ahí hay un lector cautivo que es la escuela, digamos, una zona cautiva que es la escuela. Entonces, bueno, a veces los editores miran con codicia, digamos, a ese cliente que puede ser eventual, que puede ser la escuela, ¿no? Que es un numeroso. Se hace un circuito que no me gusta, digamos, en el sentido en que, bueno, si hay un espacio editorial donde si la escuela tiene ciertos asuntos que tratar, entonces se pueden editar libros que traten esos asuntos y entonces los escritores pueden escribir sobre esas cuestiones. Es muy tentador encontrar rápidamente un espacio para editar, saber que ese libro se puede vender porque puede entrar dentro de la currícula escolar. Bueno, yo siempre he luchado contra eso, digamos, mi palabra, siempre he tomado posicionamientos porque he intentado escribir los libros para chicos, digamos, como escribo los libros para grandes, no como cosas como que aquí tomo una posición y en esta otra zona tomo otra. Y a mí me parece que si uno mira en profundidad, los estereotipos se desarman, digamos, que el secreto está en no partir de ideas, en no partir de premisas, digamos, sino ir a mirar y ir a escuchar una voz y mirar una imagen y a partir de ahí ver qué aparece, ¿no? Por eso lleva más tiempo escribir de esta manera, porque
digamos, uno no es un productor de textos donde, bueno, dice, bueno, a ver, un libro sobre la amistad o un libro sobre las cuestiones, digamos, la diversidad de género, por decir, ¿no? O mil otras razones noblísimas, ¿no es cierto?, que podría haber, pero que no son para mí el punto de partida de la escritura. Bueno, yo tengo un posicionamiento en derechos humanos, tengo bueno, una opinión pública, he tenido militancias de diverso tipo. Ahora, a la hora de escribir, no, me interesa mirar. Hoy me decía una lectora, me decía, bueno, ahí aparece, en Aldao aparece el militante, compañero de la narradora, bueno, dejándola, traicionándola, yéndose. Yo tampoco es que quería eso. No, empecé a verla a ella y de pronto me pareció que él se iba y se fue. Se fue con nomás. otra Y después. se fue con otra, ¿no es cierto? Y apareció después. O sea, lo graficaría como desde abajo hacia arriba, desde lo más, desde adentro hacia afuera. Nunca desde las ideas, desde la racionalidad, sino desde la pura mirada, tomándose uno el tiempo para que ese personaje o ese narrador le diga a uno su verdad. Eso va a aparecer si uno se libera de ciertos preconceptos. Y eso vale para todo, ¿no? Porque hay una tendencia a cuidar una cosa que le llaman literatura en valores. Entonces, bueno, este libro es para tal cosa, este libro es para tal otra. Yo creo que es para facilitar cierta cuestión escolar. Pero mi camino ha sido otro. Mi lucha, si se quiere, es la de... Yo he trabajado muchos años en la formación de lectores y eso atraviesa toda mi vida desde que yo me convertí tempranamente en una lectora entusiasta y me pareció que eso estaba en todas las casas y descubrí que no. Los libros para niños incluyen ilustraciones. ¿Cómo es ese trabajo con el ilustrador? Porque entra otro material significante. Así es. Yo creo que son libros de coautoría entre los textos y las ilustraciones. Hay muchas variantes. Algunos libros tienen algunas ilustraciones y otros son concretamente un álbum, ¿no? Entonces, un álbum es decir, con una coexistencia de los dos lenguajes. Y es más, en algunos casos también el trabajo del editor o del diseñador haría, creo yo, como una tercera autoría, ¿no? Como una autoría compartida entre tres. En mi caso, con respecto a los ilustradores, hay variantes muy diversas. Por ejemplo, hay un libro que se llama Clara y el hombre en la ventana, que lo editó Editorial Limonero. En ese caso yo hice, con una historia de vida de mi mamá, de cómo se hizo lectora mi mamá en un pueblo más pequeño que aquel en donde yo pasé mi infancia, hice un guión y se lo ofrecí a la Editorial Limonero. Claro, yo para entonces ya tenía un recorrido, un nombre y demás, porque si no, como me dijo mi representante, ¿a quién le vamos a vender esto? Un guioncito. Pero los editores de Limonero amorosamente lo recibieron y buscaron a una ilustradora, Martina Trach, y trabajamos un año juntas. Entonces, lo que yo hice en realidad es un guión para la ilustradora. Entonces, eso es un tipo de relación. Después hay otros casos donde, bueno, están los cuentos, yo los entrego a la editorial armados, la editorial busca un ilustrador. No me importa a mí qué tanto reconocimiento tengan, sino algo que tenga que ver con los cuentos. Me ha ido muy bien haciendo las elecciones de esa manera. Y bueno, y entonces ahí el ilustrador trabaja por su cuenta y no hay una interrelación tan necesaria, digamos. Es más, en algunos casos en los que hay trabajos hermosos, yo he conocido al ilustrador y he tenido conversaciones por primera vez cuando el libro ya estaba a punto de entrar en imprenta o publicado incluso, como me pasó con Cynthia Orenstein, que
que ilustró Solgo de una manera preciosa. Y bueno, nos conocimos cuando el libro estaba impreso. Quiero ir a María Teresa como lectora. ¿Cómo no? Hiciste mucho por los lectores y quiero ir a una frase que citás en Extraño Oficio, Sí. que decís, cuando era chica pensaba que los escritores tenían una vida llena de aventuras, ¿no? Y episodios llamativos, Nada más aburrido que ser escritor, ¿no? y que una frase de Rilke te sacó de ahí, Sí. y me gustaría que lo cuentes. Y quiero ir al momento en que Martín Coan este año inaugura la Sí. Feria del Libro, Sí. centrándose en el lector. Sí, me pareció muy interesante a mí la apertura. Vuelvo a la lectura Otra Revolución y también pienso en el libro de Ampersand, donde hay un Sí, recorrido por todas sí, tus lecturas. Sí, sí. ¿Te referís a la construcción de lectores insertos en esta red de tensiones políticas, culturales, económicas también, ¿no? Y contás, años más tarde comprendí que no todos los niños tenían acceso a los libros Sí. y eso hizo que mi vida tomara cierto rumbo, el de trabajar en la construcción de lectores. Me parece sumamente interesante pensar cómo se construye un lector. Bueno, así, ¿no? Yo he trabajado mucho con los maestros. Bueno, he sido yo también profesora en secundario y en profesorado, pero he trabajado mucho en la construcción de maestros lectores. O sea, quizá no es tan difícil, pero necesita mucha persistencia. Un espacio-tiempo donde pueda suceder un encuentro con los libros, una capacidad de seleccionar diversidad y calidad en lo que se lleva. Hacen falta libros. Libros. Martín Coan hace referencia a eso. Claro, libros de calidad, libros que alguien selecciona porque tiene una experiencia lectora previa, diversidad de géneros, de formatos y demás, porque, bueno, quizás unos entran por un lugar y otros por otro. Bueno, y una persona, un maestro, un bibliotecario o coordinador de talleres o lo que fuere, capaz de escuchar, de ver por dónde, ¿no? Cómo acercar, abrir puertas. Me interesa mucho la escuela porque por ahí pasamos todos, pero me interesa mucho la escuela pública porque a la escuela pública puede ir, bueno, un abanico muy grande en nuestro país, por fortuna. Entonces, generar ahí algo que en la vida de algunas personas sucede de modo natural en su casa. Bueno, un niño puede nacer en una casa donde hay muchos libros, donde hay espacios para leer, donde alguien le lee, donde se le regalan o donde va a una librería, bueno, todo eso. Y hay otros niños que no. Y entonces, incluso hoy mismo, el libro para algunas personas es caro, es costoso. Entonces, la escuela puede ocupar ese lugar. Lo que pasa es que a veces creemos que eso se forma de hoy para mañana y lo que hace falta en realidad es sostener esos espacios y permitirle a un maestro, pienso por ejemplo, ofrecerle todo a una institución, el Estado o la institución que gestiona esa escuela, ofrecerle todo para que se convierta en un gran lector. Las herramientas. Darle libros, que se capacite, a lo mejor tomar a un maestro de esa escuela, porque lo he visto en muchos lugares y eso funciona muy bien. Bueno, no todos los maestros de esta institución son lectores. Bueno, a ver, ¿a quién le gusta más esto? Y ese se convierte en el maestro lector de la institución. Esta reflexión que vos haces por la lectura, por el lenguaje, pero también sobre el nombre propio. Y voy a poner dos nombres propios que para mí son muy importantes para vos. Y cómo el nombre propio representa al sujeto. Teresa es uno. Me pusieron Teresa porque era el nombre de mi abuela y anduve por la vida con mi nombre de vieja. Creo que hoy ya sos la Tere. Así, Tere. absolutamente. Y el otro es Cleofé. Sí. Y en el final del libro, no soy quien soy, no tengo nombre. El olvido y la pérdida del nombre es la pérdida de la identidad. Así es, así es. Tengo esa última línea, no sé quién soy, no tengo nombre, Cleofé,
una poeta de aquí, Flor Codañone, lo leyó, lo bordó en un bastidor, me lo mandó de regalo y ahí está colgado en mi casa. Qué lindo. Sí. Y yo quiero cerrar con la escritura. ¿Cómo no? Se escribe intentando develar un misterio para comprender y conocer, pero también buscando que un otro nos comprenda, dijiste, ¿no? Quiero tomar una frase de la poeta uruguaya Ida Vitale, que en el documental hay de María Arrillaga, dice, muchas veces me preguntaron para qué escribo, por qué escribo, ¿no? Y dice, nunca he tenido ni tendré una frase porque no hay una explicación común. Qué hermoso, sí, porque uno rodea eso y trata de explicar algo que es una necesidad, algo que se construye sobre una necesidad inexplicable. Después está toda la construcción, el oficio, el tiempo y todo. Pero, ¿por qué unas personas necesitamos decir, transmitir y otras eligen otras cosas, ¿no? Y ahí aparece la memoria que vuelve otra vez con ese recuerdo Insiste. y en una nueva realidad que vuelve de alguna forma con una nueva historia. Sí, como también me parece que hay algo en la escritura que es el intento de darle un sentido a la experiencia y como un cierre a la experiencia, porque es como que, bueno, la vida de todos ya sabemos, todo termina más o menos lo mismo, todos terminamos más o menos igual, pero en cambio en la vida que aparece en la escritura, en las novelas, en los cuentos, cada vida tiene un cierre distinto. Si nos permitís, gracias, Tere. Gracias, Tere. A ustedes. Un placer. A ustedes, muchas gracias. María Teresa Andrueto pasó por Apalabradas.